Cuernavaca, de la Escuela de Humanidades y Educación. Él es publicista, comunicador y mercadólogo con casi 20 años de experiencia en academia, comunicación, relaciones públicas y creación publicitaria. Ha impartido cátedras y talleres en universidades como TEC de Monterrey, UNAM y Universidad Internacional. Ha colaborado con instituciones de salud, educación y organizaciones civiles, así como en proyectos mediáticos en radio, televisión y plataformas digitales. Actualmente es catedrático en el TEC de Monterrey, consultor en comunicación estratégica e imagen pública y doctorando en imagen, arte, cultura y sociedad. Su investigación reciente explora el arte como herramienta terapéutica para la socialización de niñas y niños con autismo y otras neurodiversidades. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos a esta nueva época de similitud de... Sí, es la primera vez acá, ¿no? Es la primera vez en este museo. Es un gran momento para estar con ustedes. Gracias por invitarme a esta sesión inaugural que gusta y digamos así, de este nuevo lugar, ¿no? Está increíble. Y gracias también al Museo Brady por tenernos acá. Gracias por darme este espacio. Gracias a ustedes por tenerme aquí una vez más. Y quiero empezar este momento asegurando que todos hemos sido François Vatel en algún momento. Todos somos obsesivo-compulsivos en algún punto. Todos tenemos este rasgo de control. Todos tenemos un narcisismo brutal, ya sea muy expuesto o muy escondido. A la mayoría de nosotros nos encanta el hecho de saber que somos necesarios. Y el que diga que no, está mintiendo. A todos nos encanta sentirnos necesarios. Creo que en el caso de Vatel, y cómo lo expone de forma maravillosa la película de Roland Joffé, es más allá que piensan y qué opinan de él, porque de pronto él nunca sabe lo que piensan de él. Está en todos lados, tiene sus pequeñas ventanas en todos lados, tiene oídos en todos lados, y sin embargo, por alguna razón, tanto en la narrativa como lo que aparenta en la realidad, siempre termina yéndose justo cuando van a hablar de él. Entonces es una cosa como muy interesante, es como si nunca se enterara, pero una parte de él lo sabe, o al menos a mí me queda muy claro que una parte de él lo sabe, ¿no? Nada acaba de sorprenderlo, y ahí es donde está el principal, quizás, no sé si decirle problema, o el principal rasgo que me resultó muy entretenido de la película. Él se entiende a sí mismo como una figura muy necesaria, al mismo tiempo se entiende como alguien a quien nunca le agradecen nada. Si se hacen un poco de memoria, la única vez que Condé le dice buen trabajo el día de hoy, el tipo se infla como si nunca le hubieran dicho algo similar, y en una de esas jamás le han dicho algo similar. O sea, no tenemos la narrativa completa, eso es como muy interesante. La obsesión de Vatel y su proceso hacia necesito tener el control de absolutamente todo, lo lleva, para empezar, a pretender ser parte de todo en verdad. El tipo es cocinero, es repostero, es anfitrión, estructura visualmente las cosas, o sea, es decorador, es negociador. Cuando no tiene una respuesta, termina inventándola. Esto es algo que resulta que es fantástico en la India. Y lo dice con una certeza que la gente se lo cree, porque es un gran negociador. Yo, como una persona que se dedica a las relaciones públicas, ahí tengo como una bomba. Yo lo he hecho, me voy a atrever a decir que ustedes también. Más de una vez han tenido que decir, esto es una costumbre de la India, nada más para salir del paso. Son las que suceden constantemente, ¿no? Pero quizás, otro rasgo muy interesante de él y de cómo se lleva al cabo su semana, y seguramente tiempo atrás, es justamente el uso del tiempo y cómo Vatel está terriblemente obsesionado con el mismo. Fíjense cómo es constante, nunca dice qué hora es, nunca se sabe en qué momento está, y sin embargo los relojes tienen un protagonismo brutal, ¿no? Es súper simbólico, todo tiene que ser exactamente como él quiere, y ahí es donde viene otro rasgo padrísimo en mi análisis, a mi parecer. El tipo llega un momento en el cual se considera tan importante, no sé si perfecto, no sé si necesario, que necesita estar a cargo del tiempo y de las propias condiciones climáticas incluso, donde ahí tenemos una condición muy peculiar, ¿no? Porque entonces viene Anne de Montesquieu y no sabemos si es magia, no sabemos si es esquizofrenia o no sabemos si es casualidad, pero simplemente cuando ella aparece,
para Vatel el día cambia por completo. Es muy interesante eso, porque además es una persona a la que nunca ha visto, ¿no? Y de pronto empieza a tener como esta quizás infatuación con ella, porque para ese momento pues, no habían tenido mucho más roce que alguna que otra quizás banalidad, que bueno, además para banalidades por todo lo que se ve en Palacio todo el tiempo, ¿no? O sea, todo es súper banal, todo es de momentos interesante. Está construida visualmente esta película para que todo sea grandioso, para que todo sea magnánimo. Si nos vamos a aspectos propios de lo fílmico, lo cinematográfico, vean cómo cuando inicia la peli todas las tomas están hechas en picada o en contrapicada, para que sea grandísimo todo, ¿no? O sea, el palacio es profundo o el palacio es enorme hacia arriba. Casi lo podríamos llevar a un rollo brutalista si esto fuera 6 años después o 3 años después, ¿no? Pero bueno, de arquitectura no vamos a hablar el día de hoy, porque uno de los focos importantes es la comida. La comida en sí misma es un personaje de esta película. Desde lo más que podemos considerar peculiar o extraño, hasta lo más fálico. Fíjense cómo todas las figuras tienen como ese rollo, como ese entendimiento. Pero no solamente es la figura de la comida como personaje, o sea, es la figura de la comida como deseo y como herramienta, como arma. La comida está puesta y está expuesta de tal manera que simboliza algo. Todo es opulente. Estamos hablando de 1670 y feria, cuando las condiciones, la película lo plantea, pues eran como de todo buenas, ¿no? No tenemos mucho dinero para poner, no tenemos mucho en la mesa, pero ¿qué pasa si un día yo decido poner todo en la mesa, literal y metafóricamente? Te va a sorprender. Mira quién soy yo, mira lo que te puedo ofrecer. Entonces no solamente es el rey viene de visita, es sorprende a este hombre y dile todo lo que le podemos aportar. Entonces es una herramienta de negociación muy interesante. Y a través de eso empieza toda esta narrativa de que todo tiene que ser perfecto, no solamente en cuanto al sabor, que irónicamente nunca se habla tanto del sabor, sino más bien mira lo que hay ahí, y más que mira lo que hay ahí, mira todo el esfuerzo que hay detrás de ello, ¿no? La comida termina siendo el resultado. Es importante la comida para el comensal, es importante la comida para el que va al restaurante, o en este caso al banquete, para los que comemos de vez en cuando en cualquier taquería en la calle, es importante. Cuando de pronto somos un poco más críticos y pensamos, ¿qué hay detrás de todo esto? Para que yo tenga mi tarta, para que yo tenga mi pescado, en algunos casos es sumamente asqueroso. ¿Alguna vez han visto los documentales de cómo se hacen las salchichas? Ajá, exacto, ¿no? Probablemente si todas estas condes, majestades, viscondes y demás entraran a la cocina, dirían, no gracias, no quiero esto. Y todo eso también se espejea bastante y a través de esto cierro nuestra pequeña participación y me gustaría pasarles la bolita. Todo es irrelevante, todo es irrelevante. Es irrelevante si un hombre muere, es irrelevante si un caballo se ahoga, es irrelevante si una mujer pide algo, es irrelevante si el pueblo pide su pago. Pero no vaya a ser que la hueva de pescado esté mala, porque entonces sí es otra crisis, ¿no? Si se me sale del control, entonces sí es importante. El hombre está muerto, bueno, ya ni modo, mis condolencias a la viuda, pero eso no tiene nada que ver conmigo, porque yo no planeé que el hombre muriera o que sobreviviera. Yo planeé que el banquete estuviera bueno, yo planeé que el espectáculo fuera impresionante. Entonces eso nos deja ver no solamente lo digamos, polihabilidoso de François Vatel, sino también lo poco que realmente tiene. ¿Por qué hace tanto, se concentra en tanto, es tan bueno en tantas cosas que está absolutamente deshumanizado? O sea, ves al tipo y todo lo que no gira alrededor de su trabajo, no pasa nada. O sea, la película te enseña muy poco de ello. Ergo, el propio personaje en sí mismo realmente no lo tiene. Me parece que cuando lo vemos humanizándose otra vez es justamente cuando empieza a tener este interés por Anne de Montesquieu. No necesariamente por lo que ella, por cómo se ve evidentemente, quizás no necesariamente por lo que representa, pero sí por lo que Vatel encuentra en ella, que al menos a mi parecer ha perdido en sí mismo.
Y quizás eso es lo que lo lleva a este cierre trágico que si lo vemos por encima diríamos, bueno, claro, es que el tipo se mató porque sabía que iba a ser un fracaso y no puede lidiar con el fracaso. Bueno, ciertamente Batel no puede lidiar con el fracaso, esa parte es un hecho. Pero no me parece que tenga que ver con el fracaso de Batel, me parece que tiene que ver con su fracaso quizás como persona, su fracaso como hombre, quizás su fracaso como ser humano, que en teoría debería ser sentiente, pensante. Entonces tengo que sentir, tengo que pensar, tengo que pertenecer. Y a mí me parece que la nota del final lo que dice es, en efecto, no pertenezco. Entonces, si no pertenezco, ¿para qué estoy? Y con eso me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué tan François Batel han sido? Bueno, yo no estoy tan de acuerdo contigo. Creo que justamente el personaje es el único humano. Para empezar, está preocupado por el niño, que al parecer es un producto de consumo para estos reyes absolutamente superficiales, que además históricamente así se caracterizaron. Entonces, una persona humana, un artista cuya finalidad es la pasión de hacer bien las cosas, independientemente de cuántos cuadros psicológicos pueda esto representar, creo que su choque es precisamente porque vive en un mundo superficial, ¿sí? Y él es el humano. Obviamente, al conocer a esta mujer, pues se enamora, ¿no? De alguien más joven, es la ilusión de nuevo, etcétera. Y bueno, nada más hasta ahí. Por eso decía que no concordaba contigo, porque... Sí, habría que establecer en qué momento él es el más humano o el menos humano, el más aceptarse como... Bueno, exacto, ¿no? Exacto, a partir de ahí se podrían establecer esas cosas, pero ante el contraste donde se desarrolla... Es interesantísimo, ¿no? Porque ¿cómo defiende al niño, a Colin? Él siempre está preocupado por su gente, además. Porque viene quizás este rasgo de figura paterna, probablemente, o la propia trama nos lleva a entender que, bueno, él muy pequeño, creció entre burdeles, creció entre condiciones complicadas, complejas, cualquiera de las dos o ambas, y entonces quizás esto lo lleva a tener como este entendimiento. O podría ser un poco él de pequeño, ¿no? Como Zabalza. Yo lo podría observar como Zabalza, aguantándose a él de pequeño. Y hay otra cosa, por ejemplo, la comida, sí, la película pues tiene una dirección de arte espectacular, ¿no? Recrea la época. Aunque en ciertos casos las salsas me parecen más bien como asquerosillas, ¿no? Como que hay todavía una evolución de la cocina francesa muy desarrollada. Vemos un caso, por ejemplo, de uno de los personajes que sufre de gota. Yo alcancé a leer que en esa época lo que consideraban sano era comer 1,5 kilos de carne diario, ¿no? Entonces, obviamente el ácido úrico era uno de los grandes males de la época. Perdón, hasta ahí mi comentario. Gracias. Yo no estoy como muy de acuerdo. Para mí, Batel es como un personaje completamente atormentado, precisamente porque es ese personaje que está en dos realidades permanentemente. Y entonces está permanentemente preocupado por el niño y de cada una de las personas que trabajan con él. Se sabe su historia, se sabe quién es su papá, de dónde viene, dónde va, por qué, si estaba comprometido, si no sé qué, si te da, de cada uno de ellos. Cuando la chava le pregunta, ¿era cercano a ti? Y le dice, no particularmente, pero se sabe toda su historia y le importa la vida de ese hombre y le importa que el niño no se convierta en un juguete de la nobleza y le importa que no puede pagarle a los proveedores, que son campesinos. Y le importa porque sus padres murieron por complacer a un rey, ambos, ¿no? De las condiciones que sean. Y al mismo tiempo está permanentemente angustiado porque todo sea perfecto para el rey, porque si el rey se aburre, alguien muere, ¿no? Y entonces está preocupado por su amo, ¿no? Por el noble para el cual él trabaja, que le parece un buen hombre, que le parece, ¿no? Lo respeta, que es un hombre honesto, pero que es de la nobleza. Entonces está en la angustia permanente por todos lados, ¿no? Por unos y por otros. Pero yo sí creo que tiene una profunda humanidad y una profunda conciencia de lo que pasa fuera del palacio, ¿no? Que es parte de su angustia,
y de lo que sucede, de lo que sucede en la corte, no me importa. A mí algo que me sucedió conforme a esto que comentas es, quizás porque es algo que yo he visto en mi desempeño profesional, de pronto parece que me interesa, de pronto me preocupan las personas, pero en función de mi propio desempeño. Quizás, o sea, es como, si se les va a pagar, estoy preocupado porque se les paguen, porque yo necesito que se les paguen, porque los voy a necesitar después. Entonces, yo tengo que cuidar al niño, pero fíjate cómo también lo estoy educando. En algún momento, tal vez, la idea de Batel es, aquí yo puedo tener mi propio segundo al mando, puedo tener mi propio asistente, puedo tener reemplazando y demás. Entonces, de nuevo, tal vez es por la visión de mi propia experiencia profesional, donde de pronto la gente cuida a la gente que le interesa, tal vez no necesariamente humano o desinteresadamente, y menos considerando lo obsesivo que es Batel con el propio trabajo. Yo no lo sé, no quito, no pongo, es meramente mi punto. No, a mí me parece como que todo está condicionado, ¿no? Ese es como un punto importante, que todo está condicionado, no es como que se preocupa por todo, sino realmente todo tiene un objetivo y es que no haya una guerra. La carga tan grande de que no está en las manos del rey o del príncipe, sino de Batel, de que su evento, así lo dice, el futuro de Francia está en sus manos. No lo niega, jamás lo niegas. Y por otro lado, por eso digo que todo está condicionado, eso de la parte humana al final es como que humanos somos un poco tantos todos, porque todo está condicionado, como si fuera esta cadena de favores o no favores, ¿no? Entonces primero me parece algo muy condicionado, se preocupa por el niño, todo tiene una raíz, ¿no? Todo tiene, atrás siempre hay un interés, ¿no? Al final es como muy fuerte esta parte donde dice que él se cree el amo de todo. Y al final dice, no, resulta que termine siendo el esclavo de todo. Y hablando de que todos somos un poco Batel, me vi un poco en ese condicionamiento, en ese tener que ser, ¿no? La parte humana, bueno, más bien ella viene a despertarle, a decirle, si tienes algo ahí que se llama corazón, y es la única persona que lo ve a él realmente. Que eso es algo súper importante, porque más allá del orgullo que pueda sentir o toda la gente que gira alrededor de él, ella percibe mucho más de él, y ahí es donde ellos se conectan, ¿no? Así es. José. Sí, yo creo que ambas interpretaciones todas están allí. Yo quiero reflexionar sobre el final, sobre el suicidio. Para mí el punto cúspide de conflicto es cuando se da cuenta que es una mercancía, que es intercambiable. Sí, exacto. Que lo apostaron. Aparte, O sea, todo lo que venimos reflexionando, sí, pero cuando él se sabe un objeto intercambiable, que lo jugaron, entonces para mí ahí empieza realmente lo que lo lleva al final a decir, bueno, no soy más que otro platillo. ¿Sí? ¿Y cómo se parece esa época actual, no? Por favor. Tratando de entender un poco el concepto de deshumanizado, yo también percibo eso en su trabajo a la hora de crear ese arte culinario tan majestuoso que los caracteriza, pues yo creo a los franceses, aparte del arte culinario, todo lo que vimos, ¿no? Todo el escenario y en sí todo el arte, ¿no? En general de ellos. Posiblemente la creación de este arte es ahí cuando él puede llamar, o sea, yo puedo entender un poco que se deshumaniza porque dejas fuera mucho
a la hora de la creación posiblemente, ¿no? Y cuando él empieza con este sentimiento que lo hace sentir frágil y cierta debilidad, entonces él dice, no, ya, aquí, ya culminé aquí mi vida, ¿no? Porque sí lo veo yo también así como cómo se sentía él, disfrutaba tanto, posiblemente es que no percibía, aún con tanta sensibilidad que tiene un artista, posiblemente se aislaba de mucho para crear, ¿no? Ahí es donde entiendo esto. Y bueno, bien interesante a la hora de su decisión de terminar, es por esta debilidad, por esta fragilidad, ¿no? Ok, a ver, está Susana, vamos a darle la palabra a Susana y ahora pasamos por eso. Sí, lo que a mí me gustaría es aquí nos centrarnos un poquito, ¿no? Hablaste de que un personaje central es la comida, ¿no? Pero la comida como poder, ¿no? Entonces, y eso es lo que el director trabaja, la cuestión del poder, los abusos del poder, ¿no? ¿Cuánto tengo yo y lo poco que tienes tú? Exacto. Entonces, y él estaba muy sensible a los abusos del poder. Cuando hicieron golpear a la señora, él la defendió, ¿por qué no vas a golpear? ¿No? Pero no podía ser más. Entonces, él se refugia en lo único que puede, ¿no? Y lo único que puede es la creación. Y bendito sea la creación. Sí, algo muy interesante, ¿sí? Que creo que mezcla quizás unos puntos aquí. Perdón. No, me gustaría que hicieran leer, porque además esa es la línea del director. Plantear en sus películas la cuestión del poder, ¿no? Y de los abusos del poder. Entonces, en ese sentido, yo diría que son dos los ejes centrales. Bueno, a lo mejor tres. Porque estamos hablando de dos ejes centrales: poder, comida y, claro, lazos sociales, ¿no? Lazos amorosos, lazos posibles, lazos de abuso, ¿no? Sí, bueno, justo hablando de este tema de la creación, no sé si también lo pensaron o la lectura que le doy, y justo porque en algún momento pasan como una toma hacia las esculturas y vemos a Hermes, ¿no? Al mensajero. Entonces como que eso me llevó a mí a pensarla como, bueno, esto también es como una muy buena representación del mito de Prometeo, porque Prometeo también es el creador, ¿no? El creador de los seres humanos, que da vida y tiene que pagar por ello. Entonces Betel es el creador de estos alimentos, que también es un poder, ¿no? Al igual que los seres humanos, pero que al final del día son este producto que están ahí para satisfacer a los dioses, o sea, a los humanos que tienen que rendirle a los dioses. La comida que es para la nobleza. Y justo me recordaba justo a esta onda de Prometeo, porque Prometeo tiene que pagar por desafiar a los dioses, ¿no? Por tratar de crear esto. Y justo la manera en la que termina, ¿no? Y antes de que se suicidara, hay un momento que dije, claro, porque libera a su ave, como cuando a Prometeo lo liberan, ¿no? Lo desencadenan también. Entonces eso se me hizo como muy bonito. Y que siempre comparo como, porque tiene muchísimo que ver Prometeo con Frankenstein, este monstruo que tenemos ahí es la comida, ¿no? Que no solamente es como hermoso y lo sagrado que son los alimentos y demás, sino que también en estos alimentos chonchos, como un monstruo, también se me hizo como muy precioso, ¿no? Verlo de esa manera. Y bueno, yo la lectura que le doy es esa, es de otro moderno Prometeo, Betel, otro que se dedica a crear y tiene que pagar por ello. Entonces me hizo como muy interesante, no sé, digo, a lo mejor fue por esta coincidencia que vi las esculturas, que primero veo a Hermes y ya hasta el final está Zeus, ¿no?
como que me hacía mucho sentido ello. Solo un comentario chiquitito. Yo me quedaba imaginando él como el Miguel Ángel de la cocina. El que era el que sabía de todo, ¿no? Era Leonardo, que era cocinero, escultor. Sí. El autocontrol de él me llama la atención, porque aparentemente el autocontrol de él me llama mucho la atención. Porque le dicen, pasa esto, y no pasa nada, es como, lo resuelvo, ni siquiera hay una angustia, no hay ninguna emoción cuando dicen, no pasó esto, vamos a hacerlo. Lo de las lámparas, ¿no? Por ejemplo. No sé, en cualquier otro momento yo me vuelvo loca, ¿no? Me arrastro, no sé. Pero él era completamente ecuánime, exacto. Como autocontrol, un control total y absoluto. Como diciendo que lo voy a resolver, no pasa nada. Esa parte me llama mucho la atención, ¿no? Porque no sé si humanamente todos tenemos ese autocontrol donde dices, ok, no pasa nada, algo lo resolveremos, o por lo menos a nivel personal. La parte de los excesos, la frivolidad, hablamos del poder, pero el poder tiene que ver con la comida, con el alcohol, con las mujeres, con la prostitución. Vaya, hay muchísimos tomos allá atrás. Esta decadencia, porque tú lo dices, más bien es el espectáculo de la mesa. No sabemos cómo sabe la comida porque no se sabe, pero sí se ve cómo se hace y la verdad es muy desagradable la cocina. No hay un contraste total y absoluto. Yo la verdad, yo decía que más allá de la cocina francesa tan famosa que tanto me gusta, era la decadencia. Yo decía, qué asco, de verdad yo decía, qué asco, porque cómo llevan eso al otro lado. Pues es que hay que situarnos En la época. Definitivamente. Nada más, muy corto, sintetizaría el proceso de Vatel. 2 frases. Verás, ¿cuál es tu poder? Crear. Vacío. Y un close-up. Repite 3, 4 veces vacío, 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 vacío. Ese viaje, mi poder es crear al vacío. Un video muy breve, solo como esta sensación de hastío que me produjo la película era mirar cómo todo esto era, o sea, toda esta voluptuosidad es producto de la explotación de los pueblos. O sea, no podía dejar de pensar en el proceso de colonización y me dolía ver cómo esta fastuosidad y esta arquitectura y todo esto, todo un proceso histórico de devastación y de agandalle, ¿no? Para que surja Francia, para que surja la gran Francia, ¿no? Y que de ahí de esa decadencia, porque todo era decadencia, el mismo acceso es decadencia, ¿no? Y toda esta estética y todo este arte a favor de la monarquía es del escenario. Y me parece que por eso surge ahí la Revolución Francesa, ¿no? En 1789, de esa devastación, del exceso, de la explotación de los pueblos. Las luces, pues, eso. La opulencia, ¿a qué costo? Sí, bueno, nada más. Es que justo me parece que luego hemos tocado como la representación del poder, que me parece que es como de lo que habla Vatel todo el tiempo, que es el poder vertical, absoluto, aplastante, ejercido sobre todos los cuerpos de todo el mundo. Sobre las mujeres, porque es la vida. Híjole, no sé si es prostitución realmente o esclavismo sexual directamente, ¿no? Porque ninguna tiene decisión sobre sus propios cuerpos. O sea, si el rey decide que Vatel se va al siguiente castillo o si... Claro, nadie tiene decisión sobre sus cuerpos, nadie tiene decisión sobre lo que se hace. Vatel se aferra en su poder creativo a eso único de lo que sí tiene control, que es poder crear algo hermoso. Frente a ese poder, ¿no? Es como la única resistencia. Claro, como yo también propongo, tomemos en cuenta esto. La primera pregunta que yo me haría es, ¿por qué se cuenta esta historia? O sea, ¿por qué Vatel tiene que ser el eje, o sea, como un eje moral para contar una historia que sucede en 3 días en un momento importantísimo de Francia, que es además históricamente el momento de la
no de la cuchilla guillotina, sino de la cuchilla histórica que plantea una serie de sucesos. Creo yo que en este caso en Vatel el honor no es un valor heroico sino una trampa. O sea, Vatel permanentemente lo que él cree es que su dignidad depende de la perfección, ¿sí? Esta creencia nos pone a un personaje que además lo equilibra muy bien el director, teniendo a y teniendo también a Luzón, el Visconde, o sea, una como la posibilidad de la pureza y el otro como la perversión absoluta, ¿no? Y Vatel en medio tratando de armonizar justo lo que representan esos dos otros personajes respecto a todos los grandes personajes del pueblo, y los actores y los cocineros y toda la gente que está ahí representada, ¿no? Entonces, estos 3 días me llama la atención, por ejemplo, el comentario del tema de la cocina, que en realidad la gran cocina francesa todavía no surge, pero hay un elemento que es un guiño histórico del que yo también quiero mencionar. Lo dice Vatel cuando está preparando la crema, que no hay. Entonces mete nata con azúcar y se adiciona la vainilla, se crea la crema chantilly. Es un accidente, pero históricamente es un hecho real. Es un hecho absolutamente real. Pero esa posibilidad de la búsqueda de la perfección es la capacidad creativa y creadora que tiene Vatel de improvisar, de resolver y entender la dimensión del lugar que lo ocupa justo en esa estructura, ¿no? Y luego viene el problema, por ejemplo, ya en el cierre, que es lo que pasa con la falta del pescado, ¿no? Ya creo yo que en términos simbólicos ya el sistema ya se revela de una manera absolutamente absurda. Pierde sentido. No hay pescado. Es con lo que él va a cerrar el gran evento. Sí, así es su plan. Así es su plan. Su diseño es ese. No hay pescado. ¿Cuál es el sentido para continuar con esto? No es el amor ni nada. Y que ironías, el pescado. Que llegue al final, ¿no? En la eventualidad llega, sí. Y me encanta el cierre. Y unos se fueron a casar y otros se fueron. Les valió gorro. Porque todo al final fue lo que se esperaba, o de él, no, o de la festividad, y él no importa. Es que él nunca importó fuera de el capricho del rey, me parece, del hermano del rey y del propio patrón Tondé o demás. Fuera de ellos, y ya evidentemente es como que no importaba. Y en el caso del rey y de su hermano, era más bien lo quiero para mí. O sea, lo que pase con él no me importa, pero lo quiero para mí. Por eso para mi satisfacción, para mi gusto. Se suicidó por... Más bien yo creo que no solamente fue el pescado que me dio. Bien lo decían por ahí. Cuando te dijo, no tengo nada, no soy exacto, nada. no sé nada. Yo pensé que era el amo, y yo sé que soy esclavo. Sí, se acabó. Incluso en las eruditas narrativas padres como de la crema chantilly, ¿no? Es una forma de hilar como qué tan brillante es el tipo, qué tan creativo puede ser, y entonces eso, una vez más, desde mi mera perspectiva, al final, yo ahora seré publicista, pero en algún momento fui diseñador, nunca he sido artista. Pero mi punto aquí es, yo nunca creé nada que no fuera para mí. Yo siempre creé algo para los demás, porque me parece, y eso me lo explicó algún profesor hace muchos años, que la diferencia entre artista y diseñador es esta. El artista crea para sí y que los demás a ver cómo lo entienden. Sí. El diseñador crea para los demás, así no me guste lo que estoy creando. Vatel es un artista, entonces en una de esas todo era para gustarse a sí mismo, ¿no? ¿Quién sabe? No sé, yo creo que sí. Yo creo que hay que entender el momento. La estructura, o sea, tienes toda la razón, pero no se cuestiona esa autoridad. O sea, no se cuestiona lo que representa el rey desde el lugar en el que está Vatel. O sea, él es una servidumbre de y aún así niega ir con él. No sé. Sí, pero hay un punto que es importantísimo en la historia. Cuando Felipe I, el duque de Orleans, mano del rey, se acerca con él en corte, porque el otro es así como bobo, o sea, como juega. De hecho, aparte todos son como muy bobos en Como general, ¿no? pero se acerca con él y le dice, tú y yo somos iguales, y yo ya te entendí, y
La perfección por la que yo voy es la perfección que tú también debes de perseguir. Cuando tú entiendas el lugar que yo juego aquí, y vas a entender el lugar que tú juegas, pero tu talento y tu capacidad creadora, dice, esa es tuya. Y tienes que saber con quién compartir. Pero ese es el punto de intimidad de la película, es el momento de mayor intimidad, incluso que puede llegar a tener con Ana. Que se revelan cosas, pero es el... Con el hermano. Sí, por favor. Bueno, a mí me parece que valoriza mucho el oficio, digamos, ¿no? O sea, digamos, cómo Vatel pues domina su oficio. Digo, sí es un artista, pero es un cocinero, ¿no? Un chef. No se le dice chef ahí, pero entonces yo creo que el antecedente el chef es el jefe, digamos, ¿no? Quiere decir el jefe. Pero no nada más es el organizador de la cocina, sino de todo, la construcción de todo un evento. O sea, es maestro. Es un maestro de... Y además domina su oficio y toda la gente que trabaja pues para lo que él está planeando hacer, ¿no? Que todo el tiempo está planeando cómo va. Claro, tiene que lidiar con un montón de cosas económicas, humanas, sociales, de todo tipo, ¿no? Y él tiene que estar resolviendo un montón de cosas. Muchas veces no puede resolverlas él, ¿no? Pero tiene muy bien el poder. Eso le dice a aquel. Pero hay otra cosa. En su oficio él es libre. En un contexto en donde prácticamente nadie es libre, ni siquiera la corte, que está llena ¿cómo se dice? De roles. Pues, ¿cómo? Como de roles. Todos No, lo que él dice es que como pareciera que nadie lo manda, ¿no? O sea, conductas ya muy codificadas, tiene que agacharse cada que se ven, etcétera. No se pueden hablar directamente, siempre es todo al revés. O sea, hay toda una serie de códigos sociales en la parte que tiene que ver con la aristocracia, ¿no? Porque, este contraste es increíble en la película, ¿no? Porque sí se ve la situación social que plantea el director claramente. Es un ejército de gentes trabajando para complacer a un montón de gente que no hace nada realmente, son unos parias. Esa gente nada más se divierte. Ay, sí. Y ya. Aparte, o sea, esa es otra. Come, que de verdad defecan, en fin, hacen todo, ¿verdad? Pero no trabajan, no hacen nada. O sea, esa es una parte terrible de la historia. La fecha es un año, digamos, un siglo antes de la Revolución Francesa. Un siglo antes. Ya aparece Descartes, ya aparece la Ilustración, ya aparecen un montón de inventos. Toda esa cuestión de 72. Pues sí, me parece que la presentación de la situación social es muy clara. Yo creo que justo esta película, y además viniendo de la productora Gaumont que mencionaba yo al principio, que es la primera productora y distribuidora que hay en la historia del cine. O sea, surge al inicio del cine. Elige muy bien sus películas. Sabe muy bien que cada título que va a producir marca, es como un acento en la historia del cine francés. Esta película que surge en los 2000, justo creo yo, la reflexión y un poco lo que yo investigaba, es el cambio de siglo, pero también es el cambio de milenio. O sea, es una manera también de decir, no olvidemos los cortes históricos, no olvidemos los saltos que hay en la tecnología, no olvidemos los saltos que hay en la manera de entender el mundo, cómo cambia la moral, cómo cambia la forma de relacionarnos, cómo cambia la forma en que producimos y cómo entendemos que hacemos las cosas. Entonces, no olvidemos, esta película al final de cuentas, yo un poco a manera de resumen diría, por supuesto, sí existió el banquete, lo sabemos, sí existió el suicidio de Vatel, y escribió el romance, la moral y la estética casi histórica, es lo que es cine en esta película. Porque estos valores, esto que tú hablas de los roles y demás,
Hay una parte, por supuesto, exacerbada. O sea, si no lo ponemos dramáticamente en un punto tan alto, no nos sensibiliza. Hay que dramatizarla. Hay que dramatizarla. Pero que sea así. Lo cual no quiere decir que estos excesos no hayan existido y Sí. Como que haya sido incluso mayor. Sí, totalmente, o sea, Lo están que tenemos documentados. es el antecedente de cómo lo hemos interpretado. O sea, hemos interpretado la historia suponiendo que eso fue así, pero en una de esas fue mucho más opulente, mucho más violento, mucho más asqueroso. Y probablemente sí. Perversa. O sea, sí. O sea, que todo aquello que tiene quizás directamente que ver con la condición humana, lo carnal, seguramente era mucho más espantoso.